Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la justicia de Dios. Hemos visto en los programas anteriores la redención, la remisión y nos faltaba la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Pues vamos a una definición. Dice, la propiciación indica como apaciguar, volver favorable, conciliar. Y si queremos un sentido más amplio todavía, es calmar la ira de un Dios ofendido. Y esto está relacionado con la compasión y la misericordia. Y ahí vemos esta cita de Hebreos 8:12 que dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué vemos ahí? Finalmente no tenemos a un Dios enojado, no tenemos a un Dios que está molesto con nuestros pecados. ¿No? Se ha predicado muchas veces, Dios está enojado contigo y por eso te sucede lo que está pasando. Te está castigando, ¿no? Dios ya no castiga, No. ya nos castigó en Cristo. El castigo, dice Isaías, de nuestra paz fue puesta sobre Él. No, y Dios ya no tiene por qué castigar a nadie. ¿No? Entonces, eso también es mala doctrina, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que una vez que fuimos justos, Dios ya no ve pecado en nosotros. No. Y ya no se acuerda del pecado anterior. No. Y tampoco espera que seamos perfectos y que no vayamos a volver a pecar y a volver a caer. Exacto. Pero como hemos estado hablando, no porque volvamos a caer o volvamos a caer en pecado, ¿verdad? Que no somos perfectos, vamos a volver a fallar. Exacto. Es bien diferente volver a fallar que pecar deliberadamente y continuamente. Yo me estoy refiriendo a que te equivocaste, volviste a caer. Exacto. No querías hacerlo, pero sucedió. Sí. Eso no te quita tu justicia y eso no te quita tu salvación. Exacto. ¿No? Y yo creo que es bien importante entender eso. La salvación ya la tenemos en Cristo Jesús. Exactamente. Pero Dios sabe que nos vamos a seguir equivocando. Y no vamos a perder nuestra salvación por caer o equivocarnos. No, por supuesto que no. No. Y esto de la propiciación con la remisión, con la redención, esto provoca regeneración. Y eso es lo que vemos en Tito, porque generación indica regresarte al género original que tenías antes de la caída de Adán. Entonces Tito habla de esto en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración significa hacerte de nuevo. No significa reparar. Parchar. No somos reparados, somos nuevas criaturas y nunca antes habíamos existido para Dios. Wow. Eso es tremendo. Entonces, una vez que hablamos de esto, hablamos de esta regeneración, que ya la justicia de Dios está en nosotros. Realmente esta justicia no entró por obras, sino por imputación. No hay entonces ninguna obra que me mete en la justicia y ninguna obra que me saca de la justicia. Y eso es bien importante, ¿no? Fue por la voluntad de Dios y nosotros aceptando, recibiendo el regalo por gracia. Porque si la justicia entra por obras, tendremos que mantenerla por obras. Y somos incapaces de hacer esto. Entonces no funciona. Entonces eso indica que solo Él que me dio la justicia me la puede quitar. Y eso es imposible para Dios. Claro. Él nunca te la va a quitar. ¿Por qué? Porque no hay ningún pecado que determina una condenación ya para ti.
somos libres de esto. Y podemos estar seguros, como tú dices, de nuestra salvación una vez y para siempre. Y eso es tan importante entender esto, ¿verdad? Nadie te puede quitar la salvación, nadie te puede condenar tampoco. ¿Ya? Entonces, todos los que son salvos en Cristo, somos hechos justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Así empezamos esta serie. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es la justicia de Dios. Por lo tanto, los que son salvos son hechos justicia de Dios por estar donde en él. Y nuestra vida está en Cristo. Me gusta lo que dice Romanos 8:1. Lo hemos leído en la versión normal de la Reina Valera, pero aquí la tengo en la versión amplificada. Dice, por lo tanto, no hay ahora ninguna condenación, ninguna adjudicación de culpa para los que están en Cristo Jesús, que viven y no andan según los dictados de la carne, sino según los dictados del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, la ley de nuestro nuevo ser, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces estamos en la ley de nuestra nueva vida, nueva creación. No estamos viviendo conforme a los conceptos y los principios anteriores. Y es ahí donde nos cuesta a veces un poquito de trabajo, porque nuestra memoria se acuerda de muchas cosas del pasado, ¿no? Sí. Y es lo que Satanás va a usar para volver a condenarte, culpabilizarte, decirte no eres tan bueno como tú pretendes que lo eres. Sí, no te mereces. ¿Okay? No te mereces que Dios te ama tanto. Pues sí, por la gracia me lo merezco, porque Él ha decidido amarnos. Él ha decidido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. No lo merecíamos tampoco esto, pero Él tomó esta decisión. ¿Por qué puede estar el Espíritu Santo dentro de ti? Porque ya no eres la persona anterior. Puedes tener comunión con Dios. Y quiero seguir con Romanos 8, pero del 33 al 34, en la versión amplificada también. Dice, ¿quién presentará alguna acusación contra los elegidos de Dios cuando es Dios quien justifica? Es decir, quien nos pone en relación correcta con Él. ¿Quién se presentará para acusar o impugnar a aquellos que Dios ha elegido? ¿Querrá Dios que nos absuelve? ¿Quién está ahí para condenarnos? ¿Acaso Cristo Jesús, el Mesías, que murió, o mejor dicho, que resucitó de entre los muertos, que está a la derecha de Dios, va a suplicar mientras intercede por nosotros? ¿Quién tiene un derecho a acusarte? Ya nadie. Nadie. De hecho, el que te quiere venir a acusar hace ridículo, porque ya no hay culpa, ya no hay error y ya no hay pecado visible. Y a veces somos nosotros mismos que seguimos acusándonos y seguimos condenándonos y no hemos recibido verdaderamente esa libertad, ese perdón. Eso. A veces hay un poquito de orgullo atrás de eso. No, es que yo tengo que seguir luchando, ¿verdad? Por mi salvación. No lo vas a lograr nunca. No. Entonces hay que recibir humildemente, exacto, agradecidos y ser libres de decir, no me lo merezco, pero yo ya estoy
en esta posición. Yo ya soy libre, no hay ninguna condenación, por lo tanto no la acepto. Y cuando tenemos esta revelación podemos hablarle al enemigo, decirle, Satanás, te callas, no recibo de ti ninguna condenación, me estás poniendo una trampa para caer. Ajá. Yo soy una hija, un hijo de Dios, la justicia en Cristo Jesús, por lo tanto, reclamo todas las bendiciones y te prohíbo que me las robes. Así es. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso hablando de que ya no tenemos condenación y ya no tenemos culpa. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar cuando tenemos un pecado? No debemos de sentirnos condenado ni avergonzado, solamente entristecido, arrepentido. Lo tenemos que cambiar. Debo de dejar esto, pedir ayuda, entrar a la sala del trono de gracia para hallar misericordia y oportuno socorro para vencer esta situación. Pero ya no estás condenado. Eso es tan importante. Porque si cargamos con la condena, no vamos a tener una buena relación con el Padre Celestial. Y no seremos la persona que Dios espera que seamos en la tierra. No podremos ser bendecidos para poder bendecir. Entonces tenemos que olvidarnos de la condena, vivir en el perdón, no tener la conciencia de pecado, sino conciencia de perdón. Esa es la gracia. Así es. Y la gracia por la justicia de Dios en nosotros. Tenemos libre acceso al lugar santísimo, tenemos que ir cada vez más. Es el lugar donde tenemos que entrar y salir todo el tiempo. Porque es ahí donde vamos a volver a tener este entusiasmo para Dios, para su obra, para tener nuestra identidad, porque cada vez que sabes que entras en el lugar santísimo como el Hijo de Dios, sales más convencido que eres el Hijo de Dios y que estás aquí en esta tierra para reinar en su nombre. Tener este nombre delante del cual se van a doblar todas las rodillas de los enemigos que tienes. Así es. Tus enemigos son la escasez, la enfermedad, el miedo, el afán, la inseguridad. Todo eso dobla sus rodillas si tú hablas en el nombre de Jesús. Tienes libre acceso a la presencia de Dios. Como lo tenía Adán. Adán caminaba en el huerto libremente con Dios. Se encontraban ahí en el huerto y empezaban a platicar y a caminar. Esto se restauró por la justicia de Dios. Es el gran privilegio que todos nosotros hemos recibido. Es un privilegio
que nos lleva a honrar a Dios con nuestras vidas como testimonio de que estamos viviendo bajo esa justicia que ya somos. Sí. Cuando nosotros vivimos, porque sí es una decisión vivir en la justicia, ya tenemos la justicia, pero es una decisión vivir en esa justicia. Y yo creo que cuando decidimos vivir en la justicia de Dios, dando testimonio de que la justicia de Dios está verdaderamente en nosotros, estamos proclamando el Evangelio, estamos honrando la obra de Dios, estamos diciendo, wow, o sea, ya no somos esas personas de antes, ahora estamos en Cristo y mira cómo tú también puedes vivir en Cristo. Así es. Y cuando Hebreos 4 dice, acerquémonos pues con toda libertad a la sala del trono de la gracia, ese es el primer gran privilegio. Tenemos acceso al lugar santísimo, pero otra vez, por la justicia de Dios, no solamente tenemos libre entrada al lugar santísimo, somos el templo de Dios. Así es. ¡Wow! Sí. Tremendo. Dios rebasa lo que podemos entender a veces. Da mucho más de lo que nos podríamos imaginar con la justicia de Dios. Somos el arca. La presencia de Dios está dentro de nosotros. No somos el arca en el lugar santísimo. Somos nosotros el templo que tiene el arca, que es el arca, y tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? ¡Qué bendición! Entonces, bueno, la justicia de Dios que nos da finalmente victoria sobre el pecado y todo lo que está relacionado con el pecado, que es la muerte, que es la caída, la consecuencia del pecado, pues obviamente también es la escasez, es la enfermedad, son todas estas cosas. Y hemos vencido en Cristo Jesús a la muerte a través de la justicia de Dios. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, ahí 55, y es la versión amplificada otra vez. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El pecado es el aguijón de la muerte y el pecado ejerce su poder sobre el alma mediante el abuso de la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria haciéndonos vencedores por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra posición adentro de la justicia de Dios permite que nunca nos vamos a rendir delante del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Somos, también dice, más que vencedores por medio de Cristo. Toda la victoria es nuestra. La justicia de Dios no solamente nos ha liberado de la condenación, nos ha liberado de la muerte eterna, y nos ha dado no solamente vida en esta tierra, vida en abundancia y también vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ejercerla. Ejercer todo eso, vivir en la justicia de Dios, aprender a vivir en libertad, dejar de condenarnos. Ese es el propósito de las religiones, minimizarte, hacerte sentir mal. Jesús no quiere que te sientes mal. Por eso dice, ya no hay condenación, ya no me hablas de tus pecados. Porque ¿cuántas veces escuchamos orar dentro de la iglesia? Ay, Señor, perdona a este pobre pecador que yo soy. Dios seguro dice, ¿de quién está hablando? Yo no veo un pecador en este lugar. Claro, veo la justicia de Dios. Veo a Jesús en acción. Así es. Veo un ciudadano de mi reino. Veo a alguien de la familia y en la familia no hay pecadores. ¿De qué está hablando esta persona? Porque cuando oras de esta manera,
Tu identidad está en la muerte y en el pecado, Así no es. está en la vida ni Así en el es. Espíritu de Así Dios. Te identificas en la caída y no en la redención. Entonces, obviamente, no te puede ir muy bien. Pero también pudiera ser que hay un poquito de orgullo atrás de ese tipo de oraciones. La falsa humildad. Una falsa humildad, Sí, ¿no? lo creo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque eso no glorifica a Dios. Y finalmente si algo, cuando entendemos la justicia y cuando entendemos la verdadera redención y todo lo que hemos estado hablando y que somos limpios y estamos sin mancha, debemos de glorificar el nombre de Jesús por su obra. Y Así debemos de es. honrar la obra que Él hizo. Si no estamos viviendo su victoria, no estamos honrando su victoria. Así es, así es. Pues yo creo que ya vamos a terminar esta serie sobre la justicia. Terminamos con una oración muy sencilla. Señor, te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo para ejercer la justicia Aleluya. a favor de nosotros y te alabamos y te bendecimos. Y si tú nunca has hecho la oración de recibir a Jesús como tu Salvador, tu Señor, yo te invito a que repites conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador y quiero que ejerces la justicia tuya sobre mi vida. Acepto la obra de la cruz, recibo esta obra, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y yo hoy ahora nazco de nuevo, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y soy un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues si has hecho esta oración conmigo, eres una nueva creación y se hizo Amén. la justicia de Dios en tu vida. Muy bien, pues aquí paramos, aquí se termina este estudio sobre la justicia de Dios. Espero que ha sido muy bendecidos como nosotros fuimos bendecidos con este tema y nos despedimos de todos ustedes. Mándanos mensajes si has sido bendecido, cuál fue el resultado de esta enseñanza en tu vida y recuerda, siempre en victoria.